Atacan base estadounidense en medio de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Irak. Juez molesto por actitud de Trump en juicio por fraude civil. Esto no es un mitin político. Activistas toman la Estatua de la Libertad para pedir por Gaza y el fin de los ataques de Israel. Julio César Chávez Jr. desmintió estar recluido en un psiquiátrico. Todo eso es falso. Elecciones. Ohio protegió el derecho al aborto y habrá primera alcaldesa afroamericana en Filadelfia. Políticos, ejecutivos y militares pagaban membresía en una red de burdeles de lujo. Ivanka Trump testifica en juicio por fraude civil de su padre, Donald Trump. Trump recomienda dejar de perder el tiempo tratando de impulsar aspirantes débiles e ineficaces. El expresidente Donald Trump acudió a la Corte Suprema de Nueva York para rendir testimonio como parte del juicio civil en su contra por manipular el valor de varias de sus propiedades a fin de obtener beneficios fiscales, créditos bancarios y también de seguros. El expresidente ha acusado que este proceso judicial es una cacería de brujas. La investigación inició en 2019 por parte de la fiscal general en Nueva York, Letitia James, que determinó que el expresidente Trump, así como sus hijos Eric, Donald Trump Jr. y varios oficiales de la organización Trump, habían conspirado para manipular justamente el valor de las propiedades. El juez Arthur Engoron ya determinó hace varias semanas que el expresidente Trump y sus cómplices habían cometido fraude. Sin embargo, ahora está por determinar si debe pagar $250 millones, además de algunos otro tipo de sanciones. El expresidente Trump está acusando que esta es una cacería de brujas. Incluso durante un receso del juicio el día de hoy que rindió testimonio este lunes 6 de noviembre, pues el expresidente Trump señaló nuevamente que era una cacería de brujas para intentar detenerlo políticamente, una cacería que dijo incluso era orquestada por el presidente Joe Biden. Previamente a la audiencia, la fiscal James señaló que no esperaba mucho del testimonio del expresidente Trump porque seguramente iba a lanzar insultos nuevamente y volver a acusar una cacería de brujas. ¿Qué dijo el expresidente Trump durante esa audiencia? Bueno, básicamente se le cuestionó sobre el valor de las propiedades y llamó la atención que reconociera que el valor de algunas de esas propiedades no era el correcto, pero justificó que habían sido algunos errores o que quizás no se había dado cuenta en ese momento, además de justificar que sabía de propiedades de otras empresas sin mencionar específicamente cuáles que consideraba que eran demasiado, caras, por así señalarlo, por lo cual trataba de justificar el incremento en los montos del valor de sus propias propiedades para justamente obtener beneficios fiscales. Este testimonio, fue bastante atropellado al inicio. Básicamente, el juez Engoron pidió a la defensa que controlara al expresidente Trump, ya que estaba ampliando las respuestas y enfocándose en asuntos políticos sin dar los detalles sobre lo que específicamente se le preguntaba, ni responder con un sí o un no específicamente. En algún momento el juez incluso le recordó al abogado y al propio presidente Trump que no estaban en un mitin político porque esto era una sala de audiencias y como parte del proceso judicial. Esta es solamente una parte del juicio y se determinará en los próximos días una decisión. También este miércoles se espera la participación de la hija del expresidente Ivanka Trump. Cabe recordar que los hijos Eric y Donald Trump Jr. ya rindieron testimonio hace unos días ante el juez en este juicio que continuará los próximos días. El grupo pro-iraní Resistencia Islámica en Irak reclamó la responsabilidad de un reciente ataque contra la base militar de Ain al-Assad que alberga personal estadounidense en el oeste de Irak. Este ataque tuvo lugar el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizaba una visita no anunciada a Bagdad como parte de su gira por Medio Oriente. La coalición de milicias iraquíes, respaldada por Irán, emitió un comunicado en el que informó que atacaron la base de Ain al-Assad el domingo por la noche, con 4 morteros que alcanzaron su objetivo y que luego se retiraron de manera segura. Hasta ahora se desconoce si este ataque causó daños o bajas entre las fuerzas estadounidenses. Este incidente tuvo lugar durante la visita sorpresa de Blinken a Bagdad, desde donde condenó enérgicamente este tipo de acciones, calificándolas como totalmente inaceptables. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó en una conferencia de prensa en Bagdad que los ataques y amenazas de las milicias afines a Irán son inaceptables y que Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger a su personal. Aunque Blinken aseguró que Estados Unidos no busca
busca un conflicto con Irán, dejó claro que no se quedará de brazos cruzados mientras sus tropas son atacadas. Washington ha acusado a Teherán de estar involucrado de manera indirecta en estos ataques, que también han afectado a las tropas estadounidenses en la vecina Siria. Según el Pentágono, entre el 17 de octubre y el 3 de noviembre se registraron alrededor de 17 ataques en Irak y 12 en Siria contra intereses estadounidenses. Cerca de 2.500 soldados estadounidenses están desplegados en Irak con el propósito de asesorar a sus homólogos iraquíes en la lucha contra el grupo yidaísta del Estado Islámico. El primer ministro iraquí condenó los ataques y anunció que se están llevando a cabo investigaciones al respecto. El expresidente Donald Trump generó molestia en el juez mientras rendía testimonio por el juicio civil que enfrenta por fraude, luego de ser acusado por la Fiscalía General de Nueva York de manipular el verdadero valor de algunas de sus propiedades y de su empresa. Señor Case, ¿puede controlar a su cliente? Esto no es un mitin político, es una sala de audiencias, dijo el juez Arthur Engoron en un primer momento dirigiéndose al abogado principal del republicano. El juez señaló que las respuestas de Trump eran repetitivas, añadiendo que no podían seguir perdiendo el tiempo, cuando muchas de las preguntas eran de sí o no. Además de que las respuestas no responden, son repetitivas. No tenemos tiempo que perder. Tenemos un día con ese testigo, dijo el juez. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo en conferencia de prensa que no esperaba mucho del testimonio de Trump, salvo escucharlo repetir que el juicio era una cacería de brujas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede estar pasando algo así? Es vergonzoso. Esta es una cacería de brujas política y creo que ella debería avergonzarse de sí misma, dijo Trump, refiriéndose a la fiscal James. Cuando el asistente de la Fiscalía General, Kevin Wallace, preguntó a Trump sobre el valor de sus propiedades, el expresidente respondió que desconoce algunos valores de sus propiedades o los califica como errores. Uno de los cuestionamientos fue sobre la propiedad de Seven Springs, cuyo valor fue reportado en $291 millones, sobre lo cual el exmandatario consideró que era alto. Los cuestionamientos a Trump han girado en torno al valor de sus propiedades, como los departamentos en la Torre Trump, así como el club de golf de Mar-a-Lago, sobre el cual el mandatario afirmó que podría valer más de $1.500 millones. Sobre el valor del departamento del exmandatario en la Torre Trump, él reconoció que había una gran diferencia entre los reportes de 2016 a 2017, pero que quizás fue un error por el cual no tendría por qué enfrentar una demanda. Los hijos varones del expresidente ya testificaron y se espera que Ivanka lo haga este miércoles en la corte. El juez Engoron previamente determinó que Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y varios funcionarios de la organización Trump cometieron fraude al inflar el valor de propiedades para obtener beneficios fiscales, créditos y seguros. El juicio civil busca determinar si el exmandatario debe pagar $250 millones por el fraude y otros posibles castigos que podrían afectar sus negocios en Nueva York. Activistas judíos ocuparon la Estatua de la Libertad de Nueva York el lunes, instando a Israel a detener los ataques indiscriminados y desproporcionados contra civiles palestinos en Gaza, en represalia por el ataque del grupo terrorista Hamas en territorio israelí el 7 de octubre. Los manifestantes, vestidos con camisetas negras que llevaban consignas como "Los judíos piden un alto al fuego ya" o "No en nuestro nombre", desplegaron pancartas con mensajes como "Todo el mundo está observando" y "Los palestinos merecen su libertad", al pie del icónico monumento de Nueva York. Jay Sapper, de la organización Voces Judías por la Paz, Jewish Voice for Peace, afirmó en un comunicado: "Las célebres palabras de nuestra antecesora judía, la poeta estadounidense del siglo XIX, Emma Lazarus, grabadas en este monumento, nos instan a tomar medidas en apoyo a los palestinos de Gaza que anhelan vivir en libertad. El Instituto de Comunicación de Oriente Medio también exige el cese de los ataques indiscriminados contra civiles palestinos en Gaza por parte de Israel". Nancy Goulding, fotógrafa estadounidense, expresó: "Mientras el pueblo de Gaza clama, nosotros debemos alzar la voz con más fuerza, a pesar de los intentos por silenciarnos". Estos activistas se hicieron eco de algunos representantes electos locales de Nueva York. Nueva York, ícono de la multiculturalidad y símbolo de inmigración, ha presenciado manifestaciones en apoyo a Israel y Palestina durante un mes. La ciudad no ha experimentado violencia directa hasta el momento, pero las tensiones comienzan a ser evidentes, especialmente en los campus universitarios como el de Columbia. Las organizaciones pro-palestinas también son activas y organizan protestas casi a diario en varios puntos de la ciudad para exigir el fin de los bombardeos israelíes, que incluso la comunidad internacional ya califica como desproporcionadas, y que han cobrado la vida de más de 10.000 palestinos, incluyendo miles de niños, mujeres y ancianos. Israel ha efectuado incesantes bombardeos en respuesta directa a los ataques que el 7 de octubre realizó Hamas
irrumpiendo en Israel, matando a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 240 personas. Julio César Chávez Jr. usó las redes sociales para negar las recientes noticias sobre su salud, desmintiendo los informes que afirmaban que estaba en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. TMZ Sports había informado que Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue hospitalizado en una institución psiquiátrica después de que supuestamente su esposa, Frida Chávez, llamara al 911 debido al abuso de medicamentos potentes y potencialmente peligrosos. Amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Julio César Chávez Jr. Les mando un saludo a todos. Supe de buenas noticias que han estado saliendo sobre mí. Todo es falso. Me están viendo aquí. Gracias por preocuparse. Pero les mando un saludo. Estoy listo a pelear y pronto los veo en el ring. La situación que reportó el portal TMZ Sports habría ocurrido el pasado 24 de octubre y sería la gota que derramaría el vaso con respecto a lo que ha sido todo el 2023 para el Junior, quien ha sido protagonista de diversos problemas de adicción que han generado preocupación en su familia. Es algo muy doloroso para mí, porque los hijos son otra cosa. El dolor más grande que siento es que teniendo mis clínicas de adicciones no lo puedo ayudar. Habría señalado hace un tiempo el gran campeón mexicano, campeón mundial en las categorías superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y ligero y superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, en su reciente aparición en el video del diario Reforma, el peleador asegura que pronto saldrá una entrevista en dicho medio en el que explicará toda la situación que habría vivido y de la que se habla de que estuvo durante 72 horas en su hogar en medio de una evaluación e intervención de crisis, antes de, supuestamente, haber sido llevado a un hospital psiquiátrico, de acuerdo al reporte de TMZ. Entonces vean mi entrevista que hice en Reforma para que se den cuenta qué es lo que sigue y cuáles son los planes que siguen. Les mando muchos saludos. Agregó el peleador de 38 años, dejando ver que por ahora no le pasa por la mente la posibilidad de colgar los guantes y ponerle fin a su carrera sobre el ring. Julio César Chávez, padre, aprovechó para desmentir también la información sobre la situación actual de su hijo. Con el siguiente mensaje en sus redes sociales, aclaró el tema. Se está circulando ahí una noticia falsa, totalmente fuera de lugar, amarillista de mi hijo Julio, que está en un psiquiatra. Mi hijo Julio está bien, está en Los Ángeles, California, y con su familia. Cuídense, bendiciones. Los demócratas encontraron motivos de celebración el martes al obtener victorias el día de las elecciones en una medida electoral de Ohio sobre el aborto y en la elección para gobernador de Kentucky. Dos elecciones fuera de año que ofrecen señales tempranas de que el manual de campaña del partido centrado en el aborto podría seguir resonando en las elecciones presidenciales del 2024. En Ohio, los votantes respaldaron una medida para consagrar el derecho al aborto en la constitución de ese estado, la última gran victoria para los partidarios del derecho al aborto, más de un año después de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade. Biden celebró la victoria del derecho al aborto en Ohio y dijo en un comunicado: esta noche los estadounidenses votaron una vez más para proteger sus libertades fundamentales y ganó la democracia. En Kentucky, en otra votación importante, el gobernador demócrata Andy Beshear fue reelegido, derrotando al fiscal general republicano Daniel Cameron, que contó con el respaldo del expresidente Donald Trump y del líder republicano del Senado Mitch McConnell. Los demócratas mantuvieron la mayoría en el Senado cuando Aaron Rose fue declarado ganador sobre el republicano Kevin Adams en Virginia Beach, lo que le dio al partido 21 de los 40 escaños de la Cámara. En otros resultados, la demócrata Cherelle Parker será la primera alcaldesa afroamericana en Filadelfia, ganando con un 74.5% de los votos en la ciudad de Pensilvania. Parker, cuyas raíces fueron en un vecindario obrero de mayoría negra en Filadelfia, en medio de crecientes preocupaciones por la violencia y las amenazas a la seguridad pública, prometió que, como alcaldesa, restauraría al pueblo que la crió. En Rhode Island, el demócrata Gabe Amo se convirtió en la primera persona afroamericana en representar al estado tras ganar las elecciones especiales del Congreso. Biden habló con Amo, ex asistente de la Casa Blanca, para felicitarlo por su victoria. En una votación histórica, residentes de Ohio aprobaron la iniciativa de legalizar la posesión y el cultivo de cannabis por parte de adultos mayores de 21 años. Con esa decisión, Ohio se convertirá en el estado número 24 de Estados Unidos en legalizar el cannabis de uso adulto o recreativo. 3 individuos fueron arrestados el miércoles por operar en una red de burdeles sofisticados de alto nivel en el área metropolitana de Boston y el este de Virginia, que proporcionaba servicios pagados de prostitución por una membresía a funcionarios electos
arquitectos, ejecutivos farmacéuticos y de alta tecnología, médicos, oficiales militares, contratistas gubernamentales que poseían autorizaciones de seguridad, profesores y otros, informó el miércoles la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts en un comunicado de prensa. Al menos 5 apartamentos alquilados por uno de los acusados, el residente de California James Lee, fueron utilizados como burdeles. Además de James Lee, en el caso fueron arrestados 2 residentes de Massachusetts, Han Hana Lee, de 41 años, y Jun Myung Lee, de 30 años. Elija una profesión, probablemente estén representados en este caso, dijo el fiscal federal interino de Massachusetts, Joshua Levy, en una conferencia de prensa en la que anunció el arresto de las 3 personas en relación con la operación del servicio de prostitución de alto nivel. La oficina de Levy dijo que los burdeles exigían que los compradores de sexo interesados proporcionaran información y referencias del empleador antes de reservar sesiones con prostitutas. Los burdeles cobraban a los clientes entre $350 y $600 por hora, dependiendo los servicios, y se les pagaba en efectivo, según la oficina de Levy. Las citas con las trabajadoras sexuales supuestamente tuvieron lugar en complejos de apartamentos de alto nivel, donde el alquiler llegaba a los $3,600, dijeron las autoridades. 2 sitios web utilizados para los servicios de las prostitutas que trabajaban en los burdeles incluyen fotografías de mujeres desnudas, así como sus dimensiones físicas. En la investigación se identificó una amplia gama de compradores, incluidos entre otros políticos, ejecutivos farmacéuticos y de alta tecnología, médicos, oficiales militares, contratistas gubernamentales que poseen autorizaciones de seguridad, profesores, abogados, científicos y contadores. Se le hicieron cuestionamientos por lo menos a 20, aunque se asegura que podrían haber cientos más por identificar. Los burdeles, que comenzaron a operar alrededor de julio del 2020, estaban ubicados en Cambridge y Watertown, Massachusetts, así como en Fairfax y Tysons, Virginia. Se alega que los 3 acusados establecieron colectivamente la infraestructura de burdeles en múltiples estados que utilizaron para persuadir, inducir y atraer a mujeres, principalmente asiáticas, a viajar a Massachusetts y Virginia para dedicarse a la prostitución, dijo la oficina del fiscal federal. El delito conlleva una pena máxima posible de 20 años de prisión. Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, subió al estrado y prestó juramento en la mañana de este miércoles en medio del juicio contra su padre y sus hermanos Don Jr. y Eric Trump por fraude civil, que fue impuesto por la fiscal de Nueva York, Letitia James. Durante la audiencia, Ivanka admitió que compartió los estados financieros de su padre con algunos bancos que estaban interesados en financiar el proyecto Doral, un complejo de golf y hotel en Miami que compraron en 2012. Uno de esos bancos fue el Beale Bank, al que Ivanka Trump envió un correo electrónico en agosto del 2011 diciéndole que los estados financieros de su padre se estaban enviando por correo para su revisión, según mostró el tribunal. Louis Solomon, abogado del fiscal general de Nueva York que presentó la demanda el año pasado, le preguntó si el banco había solicitado las finanzas de Trump o si ella se las había ofrecido. Ivanka Trump dijo que no lo recordaba. Asimismo, dijo no recordar si el banco había respondido al correo electrónico o si habían llegado a algún acuerdo. Aseguró que nunca llegaron a la fase de la hoja de términos de las negociaciones con ese banco. El abogado de Trump, Chris Kise, se opuso a la admisión de documentos relacionados con posibles fondos que nunca se concretaron en relación con la propiedad de Doral, calificándolos de irrelevantes. Ante esto, el juez Arthur Engoron no estuvo de acuerdo y desestimó la objeción. La propiedad de Doral es una de las varias propiedades de la organización Trump que fueron garantizadas con préstamos del Deutsche Bank. La fiscal general alega que los préstamos para Doral se otorgaron en parte debido a los estados financieros personales de Trump que inflaron sus activos. El equipo del fiscal general ha argumentado que estas discusiones muestran que la organización Trump obtuvo las condiciones de préstamo más favorables a través del Deutsche Bank porque Trump garantizó personalmente los préstamos a través del grupo privado de gestión patrimonial. Trump, como es habitual, utilizó su red Truth Social para, una vez más, descalificar las acusaciones y el proceso en su contra. Arthur Engoron, quien falló brutalmente en mi contra, incluso antes de que comenzara el juicio, ni siquiera consideró un jurado y dijo que Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, vale 18 millones, cuando en realidad vale entre 50 y 100 veces esa cantidad. Ivanka Trump también recordó que estaba embarazada de 9 meses de su primer hijo cuando se enteró de que la propiedad de Doral estaba a la venta, en un proceso de quiebra, agregando que fue una oportunidad única y que se involucró personalmente en el proyecto, supervisando la renovación y el diseño del complejo. El juicio, que se espera que dure hasta el 22 de diciembre, es uno de los 6 que enfrenta Trump, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones del 2024. El expresidente ha negado las acusaciones y dice que todos los casos son parte de una cacería de brujas liderada por los demócratas.
Después de saltarse el tercer debate republicano, Donald Trump le recomendó al Comité Nacional Republicano dejar de perder el tiempo tratando de impulsar aspirantes débiles e ineficaces. Ante miles de simpatizantes congregados en el estadio Ted Hendricks, el republicano de 77 años que desea gobernar a la nación por segunda vez criticó a los organizadores del debate efectuado en el Adrian Arsht Center minutos después de que él tomara la palabra a varios kilómetros de distancia. Dejen de perder el tiempo y recursos tratando de impulsar a los débiles e ineficaces Rhinos, acrónimo para republicanos solo de nombre. Estoy frente a decenas de miles de personas en este momento y eso es mucho más difícil que un debate, afirmó. Y es que bajo el argumento de que ninguno de sus adversarios de partido se encuentra a su nivel, el millonario neoyorquino se ha negado a intercambiar sus propuestas de campaña. De hecho, Trump se atrevió a llamar a Nikki Haley cerebro de pájaro y a DeSantis Ron de Santurrón. Mientras tanto, durante el debate donde ya solo participaron 5 aspirantes republicanos, prácticamente todos ellos se dedicaron a criticarse entre sí, desperdiciando un tiempo que debieron aprovechar para exponerle a los ciudadanos sus proyectos de nación, lo cual le provocó regocijo a Trump, pues de esa manera, lo más probable es que logrará mantenerse como el favorito en las encuestas. Los resultados de un sondeo realizado por la cadena de televisión CNN ubican al aspirante neoyorquino con 44% de ventaja sobre Ron DeSantis, su más cercano perseguidor. Consciente de ello, Donald Trump aprovechó el momento de estar frente a sus seguidores de Miami para reiterar su promesa de reforzar el Departamento de Justicia una vez que retome la Casa Blanca, pues otro de sus objetivos es juzgar a Joe Biden. Destruiré totalmente el estado profundo. Empezaremos exponiendo hasta el último delito cometido por el corrupto Joe Biden, porque ahora que me acusó, podemos examinarlo, enfatizó. Con el apoyo de los republicanos garantizado hasta el momento, Donald Trump tiene previsto cerrar el año dividiendo su tiempo entre actos de campaña y citatorios para declarar en los juicios, donde tratará de sacudirse las 4 acusaciones penales que pesan sobre sus hombros.